por el velo que estaba sobre de ellos. Dice, leían el antiguo pacto y el velo estaba puesto, el velo no descubierto, pero dice, el cual por Cristo es quitado. El versículo 14 dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces el entendimiento de ellos se embotó, el corazón de ellos se embotó. El entendimiento de ellos estaba como cubierto por un velo y no podían descubrir a Cristo, no podían entrar en una relación íntima con el Señor. Dice el verso 15, el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Habla del entendimiento y habla del corazón de ellos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y luego dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Quiero que comprendamos esto. Al meditar en esto, el Señor traía una palabra a mi corazón primeramente. Y lo que traía es lo siguiente: ciertamente estos primeros tres versículos 14, 15 y 16 están relacionándose un poco más con el pueblo de Israel, la condición en la que se encontraban, y habla de que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero yo quiero igualmente tomar este pasaje y tomar este contexto de lo que sucedió con el pueblo de Israel en la antigüedad, y poder comprender que aunque se está dirigiendo a lo que sucedió con el pueblo de Israel en la antigüedad, de una manera similar sigue todavía cumpliéndose en nuestro tiempo. Sigue todavía manifestándose este mismo problema en el pueblo presente, en la iglesia presente. Hablo de la iglesia cristiana en general, que todavía se embota el entendimiento, que todavía hay un velo sobre muchos corazones, que todavía hay una limitación muchas veces que nos impide conectarnos verdaderamente de espíritu a espíritu con el Señor y poder tener la libertad que el Espíritu de Dios nos ofrece, que la presencia de Dios nos ofrece para nuestras vidas. Entonces, cuando hablo de que, en este caso habla de que el entendimiento de ellos se embotó, el velo no está, porque no estaba quitado, pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, nuestro corazón muchas veces, aunque ya conocemos del Señor, muchas veces se forma en el corazón del hombre, del cristiano, aún muchas veces, aunque ya seamos cristianos, se forma como un callo en el corazón del hombre. Se embotó. ¿Qué significa? Se hizo duro, se hizo indiferente, insensible. Es como un callo, una parte del cuerpo de uno, por ejemplo, los callos que salen en los pies o en las manos de un trabajo repetitivo. Las personas que trabajan en construcción y usan mucho, ¿verdad?, el pico, la pala, alguna herramienta de esa naturaleza, generalmente les salen ciertos callos en sus manos, en cierta parte, y eso es por el uso repetitivo de aquella herramienta. Y llega un momento cuando esa parte se hace como dura, insensible, ya no le duele, ya no siente aún si le pellizcan o algo allí, porque hay un callo. Entre más grueso se hace ese callo, entre más duro se hace, en veces más insensible se hace al dolor, en este caso porque hay un callo allí. Pues en el corazón muchas veces corremos el riesgo de que se haga un callo por la rutina, por la costumbre, por la tradición, y perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese callo muchas veces no solamente viene por la rutina, sino que en veces hay corazones que vienen duros con un callo en él, y que muchas veces les impide tener esa sensibilidad a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Ese callo muchas veces se formó, ese embotamiento, ese endurecimiento, por los golpes de la vida,
muchas veces por los fracasos que hemos atravesado, por las decepciones que hemos sufrido, los abusos, las heridas, el ambiente cultural donde crecimos, donde nos formamos. Todo eso va formando un callo en el corazón y en ocasiones lo hace duro, lo hace indiferente, lo hace insensible, porque he sido lastimado, porque he pasado fracasos, he pasado decepciones, y ese es un callo que hace que el corazón se embote y que no sea sensible a la presencia de Dios. Y ese velo, ese callo, un callo es como un velo, es una capa que se forma, repito, alrededor de cierta parte de las manos, de los pies o de alguna otra parte del cuerpo. Generalmente es más las manos y los pies, pero en el corazón sucede eso espiritualmente de igual manera. Y la palabra nos enseña que el Señor, el anhelo del Señor es remover todo callo, remover todo aquello que ha embotado el corazón, remover todo velo, todo concepto, toda cosa que empañe, que limite, que estorbe, para que haya esa relación con nosotros y con Dios a través de su Santo Espíritu, que es el que ha enviado para que tengamos una relación íntima con el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar con esas decepciones, con esas heridas, con esos fracasos. Tengo que entregárselos al Señor. Tengo que abrir mi corazón a Dios para que Él sane mis heridas, quite toda decepción, quite todo lo que estorba en mi corazón, para que mi corazón realmente esté libre para alabar, engrandecer, bendecir el nombre poderoso de Jesús, y de esta manera disfrutemos de la presencia de nuestro Dios, de la libertad que solamente Él nos ofrece. Amén, mis hermanos. Denle ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón. Veamos entonces y adentrémonos en el punto que quiero entrar. El versículo 17 nos dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Debemos de comprender primeramente esto. Cuando dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, el Señor es Espíritu, amén. Un día Él caminó en un cuerpo físico en esta tierra, pero en verdad la esencia de nuestro Dios no es en materia, sino es espiritual. Él ascendió en aquel cuerpo glorificado, pero Él descendió en espíritu para manifestarse en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Él está en todo lugar, como ya lo sabemos, porque el Señor es el Espíritu. Él es Espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios anhela. Entonces, Dios es esencia espiritual. Pero aquí hay algo que llama mi atención cuando dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí hay algo que pareciera un poquito controversial si lo analizamos más cuidadosamente. Y esto es el que dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Dios está en todo lugar. Sabemos que su Espíritu está en toda parte, aquí en la iglesia, en la calle, en la casa, en el carro. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Él dice, si te vas a lo profundo de la mar, ahí estoy yo. Si te vas a las alturas de las nubes, allá estoy. A las estrellas, allá estoy. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Pero entonces, ¿cómo dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad? Bueno, realmente esta palabra, porque entendemos que aunque el Espíritu está en todo lugar, no en todo lugar hay libertad. No en todo lugar hay libertad. Este mundo está lleno de opresiones. Este mundo está lleno de tantas cosas que lo limitan, que lo estorban. Y no en todo lugar hay libertad, aunque en todo lugar está el Espíritu de Dios. Pero esta expresión, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, más bien a lo que se refiere o lo que significa,
lo podríamos decir de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde se manifiesta el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, el Espíritu de Dios está en todo lugar, pero nosotros debemos de buscar algo más que simplemente saber que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Nosotros debemos de buscar la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Donde se manifiesta el Espíritu de Dios, ahí verdaderamente hay libertad que solamente Dios puede dar y otorgar al hombre como nada ni nadie más le puede dar. Entonces, en nuestra vida, cuando le decía, en veces se ha formado ese callo y no hay la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Dios está aquí, sabemos que Dios está en la casa, sabemos que Dios está en el carro, sabemos que Dios está en todo lugar, pero no es suficiente con saber que está en todo lugar. Nuestro propósito debe de ser el buscar, provocar que se manifieste el Espíritu del Señor, porque donde se manifiesta Él, ahí hay libertad gloriosa para adorarle, para exaltarle, para engrandecerle, como nadie más nos puede dar esa gloriosa libertad. Aquí en la iglesia, en la casa, en la calle, donde quiera que estemos y que vayamos, ahí debemos de buscar esa libertad. Amén. De otra manera, sabremos que el Señor está presente, sabremos que su Espíritu está presente, pero viviremos llenos de opresiones, de estorbos. Viviremos sin conexión, viviremos sin disfrutar esa presencia dulce, esa presencia hermosa. Esa presencia del Espíritu de Dios no se disfruta solamente sabiendo que está aquí el Señor, sino provocando que se manifieste aquí esa presencia bendita del Dios de los cielos. Si se manifiesta en tu vida, te conectas con Él, disfrutas su gracia, disfrutas su gloria, te da descanso, te da reposo, te da fortaleza, porque se está manifestando ahí esa presencia. Entonces, mi responsabilidad, tu responsabilidad, si queremos gozar y disfrutar de esa libertad gloriosa que el Espíritu Santo ofrece, es buscar su manifestación, buscar que se manifieste. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando lo adoras, se manifiesta cuando oras y clamas a Él, se manifiesta cuando le buscas de corazón, cuando hay un corazón contrito y humillado que se humilla a sus pies. Ahí se manifiesta el poder, la presencia del Espíritu Santo de Dios, dándole libertad verdadera como nadie más le puede dar al hombre y a la mujer, bendito su nombre. Pero muchas veces nosotros no provocamos, no buscamos la manifestación del Espíritu, y vivimos oprimidos, y vivimos estorbados, cansados, angustiados. Porque, repito, solo nos conformamos con decir, Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Y sí, no es mentira, está aquí, como está allá en la calle, como está en el trabajo, como está en la tienda y en el supermercado. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Pero repito, no es suficiente. Es como decir, aquí hay electricidad, pero si yo necesito extraer la fuerza y el poder de la electricidad, tengo que conectarme con ella para que salga esa electricidad y pueda yo obtener el beneficio, el poder, la fortaleza que hay en la electricidad. De otra manera solamente diré, aquí hay electricidad, y sí la hay, pero una cosa es que la haya y otra cosa es que yo me conecte con esa electricidad. Una cosa es que el Espíritu de Dios esté aquí, y otra cosa es que tú te conectes con esa divina presencia del Dios de los cielos, y vas a mirar la gloria de Dios si logras conectarte con esa bendición. Es lo que debemos de provocar, es lo que debemos de buscar. Ahora, así viene la libertad de nuestro Dios, así viene esa presencia. Entonces, veamos, por ejemplo, dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces recuerde, donde está significa donde se manifiesta, donde alguien se conecta con Él, donde alguien lo percibe, donde alguien lo asimila,
donde alguien se entrega, lo busca, donde alguien encuentra esa conexión con Él. No simplemente donde simplemente está en un sentido general. Repito, Dios está en todo lugar como espíritu, pero no en todo lugar hay libertad. ¿Acaso Dios no está en la casa del oprimido, del poseído, del estorbado, del que está dañado, batallando con mil cosas? Allí está el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no hay libertad? ¿Y por qué vive con opresiones? ¿Y por qué vive con estorbos? Porque no hay la manifestación del Espíritu. Deje que se manifieste el Espíritu de Dios y usted verá si siguen las opresiones, y usted verá si siguen los estorbos. Todo estorbo se rompe, toda opresión se quita, todo lo negativo se va ante la manifestación preciosa y gloriosa del Espíritu Santo de Dios, que nos da esa verdadera libertad. Esa verdadera libertad. Y esa libertad no tiene nada que ver aún con el problema o la situación o la necesidad que puedo estar pasando. Porque esa libertad es la libertad interna. La libertad que aunque vaya pasando por el valle de lágrimas, el valle de sombra de muerte, voy con libertad. Dice el Señor: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, en la presencia del Señor moraré por largos días. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey. Bendito su nombre. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Quiere gozar esa libertad? Entonces busque esa manifestación del Espíritu sobre su vida. Busque esa conexión, busque esa presencia, busque esa intimidad, busque esa entrega, busque esa humillación delante de la presencia del Espíritu de Dios, para que pueda disfrutar esa libertad al haber la manifestación del Espíritu de Dios sobre su vida. De otra manera, repito, solamente diremos: el Espíritu está aquí, el Espíritu está allá. Donde está el Espíritu hay libertad, y no disfrutamos de la libertad, y no recibimos el beneficio y la verdadera libertad. Seguimos oprimidos, seguimos batallando, seguimos con tantos estorbos y no recibimos esa libertad. Ahora, avancemos un poquito más. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, donde se manifiesta, donde alguien se conecta, donde alguien lo percibe, lo asimila, lo busca con humillación, con libertad, con entrega, lo va a encontrar, y ahí va a manifestarse esa libertad. Ahora, cuando hablamos de esa libertad, la libertad, quiero hablarle primeramente, describirle un poquito brevemente la libertad externa y la libertad interna. El Espíritu de Dios nos ofrece tanto la libertad externa como la libertad interna. ¿Cuál es la libertad externa? La libertad externa es la expresión física a través de la cual manifestamos nuestra adoración, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro gozo al Señor de los cielos. Expresión física, o sea, la libertad externa es el utilizar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros labios para expresar nuestra libertad, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud. O sea, ¿se ha dado cuenta usted que cuando la manifestación del Espíritu de Dios se hace presente en la vida de uno no puede quedarse así como una estatua, quieto, muerto, sin ninguna expresión física? ¿Verdad? Alguien dirá: hermano, pero yo el gozo lo traigo por dentro. Pues quiero decirle, es tiempo de que ese gozo salga para afuera también y se manifieste externamente también, alabando, adorando, expresando amor con sus manos, con sus labios, con su vida, con sus expresiones de una de otra manera. Expresiones físicas. La libertad externa es lo que podemos hacer para manifestar, para mostrar esa alegría de parte de Dios. Repito, lo adoramos, y cuando comienza a ver esa libertad porque se hace presente su presencia,
Cuando verdaderamente uno está adorando a Dios y se conecta con Él, nadie necesita decirte, levanta tus manos, canta al Señor, ¿verdad? No se duerme, hermano. No, hermano, la presencia de Dios te aviva, te hace que caigas de rodillas, te hace que te postres, te hace que levantes las manos, te hace que adores, que llores, te hace que glorifiques el nombre del Señor, porque hay una libertad auténtica que se está moviendo en tu vida, y esa libertad se manifiesta hacia afuera. Se manifiesta. No podemos dejar la manifestación externa fuera de nuestro servicio a Dios, fuera de nuestra adoración, fuera de nuestra expresión de amor, expresión de gratitud, expresión de gozo a nuestro Dios. Tenemos que expresarle al Rey, decirle lo que lo amamos, cuánto lo amamos, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, y con expresiones externas se hace también aquello. Cuando donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad externa, claro que sí, pero más que la libertad externa, más que la libertad de afuera, es la libertad interna, la libertad de adentro. ¿Y cuál es esa libertad de adentro? De que nos liberte el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nos liberta, nos da libertad de la ansiedad, nos da libertad de la depresión, nos da libertad de toda opresión, nos quita el miedo de nuestra vida, nos liberta de enfermedades, de angustias, de tristezas, de desánimos, nos arranca el odio, nos quita el rencor, nos quita el resentimiento, nos quita la amargura. Esa es la verdadera libertad interna que el Espíritu de Dios nos ofrece. Bendito el nombre del Señor. Cuando Él nos quita esas ataduras que nos estorban tanto. Porque créeme, mi hermano, créeme, que una persona llena de amargura nunca tendrá libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una persona llena de resentimiento, llena de rencor, llena de odio, nunca tendrá libertad. Aunque trate de hacerlo externo, aunque trate de levantar las manos, aunque trate de cantar, aunque trate de hacer lo que los demás hacen, no puede obtener la verdadera libertad, porque la verdadera libertad comienza por adentro. Y lo primero que nos da la libertad es el ser libres de las opresiones del diablo, el ser libres de los estorbos emocionales que llevamos por dentro, al rendírselos al Señor, y entonces la verdadera libertad se manifiesta. Pero si vamos por la vida cargando con amarguras, cargando con una serie de problemas emocionales, entonces esa libertad como que se ahuyenta de nosotros y decimos: yo no experimento nada de libertad, yo me siento oprimido, yo me siento deprimido. La ansiedad y la depresión son dos de las enfermedades emocionales que están, hermano, cada día a la mano del día, como se dice. Por la derecha y por la izquierda se mira la depresión, se mira la ansiedad brotando, afectando a personas a derecha y a izquierda. Ahora, con todo esto de la pandemia, problemas emocionales, problemas de depresiones, de opresiones, de tristeza y de tanta cosa negativa. ¿Por qué razón? Porque nos hace falta la libertad de aquel que rompe todos esos estorbos. Es la libertad de Cristo. Es la libertad del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, no es solamente, ¿verdad?, el por así decirlo, escuchar una predicación o un día de campaña, sino hacer un propósito en nuestra vida de buscar la manifestación del Espíritu de Dios sobre nosotros. De buscar cada día y decir: quiero proponerme buscar la manifestación. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está en mi casa, yo sé que Dios me oye cuando le oro, cuando hablo con Él, cuando le pido. Pero yo no quiero conformarme
a una relación insípida, a una relación tradicional, a una relación simplemente de costumbre. Yo no quiero un ritualismo, yo quiero saborear la presencia de Dios, yo quiero saborear la dulzura de mi relación con Dios, yo quiero una manifestación de Dios sobre mi vida. Esa manifestación puede venir de muchas maneras. Cuando comienza a manifestarse el Espíritu de Dios muchas veces en la intimidad uno con el Señor, una manifestación muchas veces son las lenguas, el hablar en lenguas. Y comienza a alabar y a glorificar y hablar con Dios en otras lenguas. Y ese es un fluir, dice la palabra de Dios, de espíritu a espíritu. Yo no sé lo que digo, si no tengo el don de la interpretación, pero aún así mi espíritu se siente fortalecido. Dios sabe lo que está haciendo en mi vida, Dios sabe lo que está tratando conmigo, y hay algo maravilloso que sucede. No todas las personas tienen que ser hablando en lenguas. Hay quienes, cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse, simplemente es un llanto, es un derramar su alma, su corazón de gratitud, de amor delante de la presencia de Dios, y solamente es adorarlo y decirle gracias, Señor. Y algo precioso que fluye y que hay sobre la vida de la persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, esta es una responsabilidad personal e individual. No deje esta responsabilidad en las manos del pastor, del ministro, del predicador, del grupo de alabanza, de que si ministraron muy hermoso, de que si me tocó una alabanza, de que si me tocó la predicación o no. Hermano, usted tiene libertad directa para conectarse con el Dios de los cielos y provocar que esa manifestación gloriosa de Dios venga sobre su vida, venga sobre su vida. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad externa y libertad interna. La más importante es la interna. Entonces nos liberta de la ansiedad, nos liberta de la depresión, nos liberta de toda opresión espiritual y emocional, del miedo, de la enfermedad, de la angustia, de la tristeza, del dolor, del desánimo, del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura. Nos liberta de todas estas cosas, porque cuando no hemos sido libres de estas cosas, estamos con estorbos y no podremos recibir de Dios aquella bendición hermosa que Él tiene para nosotros. Vea rápidamente y avanzo. El versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto nosotros todos, no solamente uno, no solamente el predicador, no solamente el pastor, no solamente el ministro de alabanza, nosotros todos, mirando a cara descubierta, buscando al Señor, creyendo en Él, a cara descubierta, con confianza, con libertad, buscando esa manifestación de nuestro Dios, a cara descubierta, con un corazón abierto. Cara descubierta significa un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón humillado, un corazón quebrantado. Si no buscamos al Señor a cara descubierta, con sinceridad, con honestidad, desnudando nuestro corazón delante del Rey, asincerándonos con Él, no aparentando, no fingiendo, no simplemente cumpliendo con un compromiso, no una oración mecánica, sino mirando, buscando nosotros también, todos mirando a cara descubierta, un corazón descubierto. Hermanos, cuando nosotros no descubrimos nuestro corazón, cuando nosotros nos escondemos detrás de la apariencia, seguimos con ese velo sobre nuestro corazón. Cuando nosotros nos escondemos detrás de la religiosidad y solamente nos convertimos en personas religiosas, nos ponemos ese velo que nos separa de Cristo. Cuando solamente es tradición y costumbre, nos ponemos ese velo y no hay libertad para mirar al Señor a cara descubierta. Entonces, ¿quieres mirar al Señor a cara descubierta? No tienes que ser el más santo,
ni el más bueno, ni el más perfecto, pero sí tienes que ser el más honesto, el más sincero, que abra su corazón delante del Rey y le diga: Señor, heme aquí, mira mi corazón, mira mi condición y ayúdame, Señor, sácame adelante, mira este problema, mira este rencor con el que batallo. En veces nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos: tú estás bien, no hay problema. No le hablas a fulanito, pero no lo odias. Nomás no le hablas, no te cae muy bien. Pero querer convencer a nosotros mismos de que nosotros estamos bien. Nosotros de todos modos oramos. Nosotros de todos modos nos congregamos. De todas maneras leemos la Biblia. Hacemos ciertas cosas y no hay problema. Estamos mirando a Dios, pero no a cara descubierta. No con un corazón descubierto. Lo estamos mirando y buscando con fingimiento. Lo estamos mirando, buscando solamente por apariencia, solamente por compromiso, y no hay una sinceridad de corazón. Dios dice: búscame, pero a cara descubierta, con un corazón descubierto. Arranca ese velo que te separa de mí, arranca esa apariencia, arranca esa religiosidad, arranca esa costumbre, esa tradición, y vuelve una vez más a humillar tu corazón delante de mi presencia, y yo te libertaré, te restauraré, te bendeciré de una manera especial. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transparencia, sinceridad, sin excusas, prestándonos, sin autojustificarnos, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo cómo estamos, reconociendo con lo que batallamos, no excusando ni justificando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro desarrollo, sino al contrario, abriendo nuestro corazón con sinceridad delante de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos rápidamente y veamos un poquito del siguiente punto. Primeramente, la libertad es lo que Cristo nos ofrece. Segundamente, la dirección. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Vean lo que dice la palabra en este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, este es uno de los puntos prioritarios, principales. Primero, el Señor quiere darnos libertad. Quiere limpiar nuestro corazón, quiere sanar nuestras heridas, quiere quitar ese callo, ese endurecimiento, quiere que haga relación, comunión, intimidad con el Señor. Pero segundamente dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, muchas veces confundimos el ser bendecidos por el Espíritu de Dios que el ser guiados por el Espíritu de Dios, y hay una gran diferencia. No dice todos los que son bendecidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios bendice muchas vidas, bendice muchos corazones por la misericordia de Dios. En veces nos toca de una manera especial y sentimos algo hermoso. En ocasiones usa a alguien para traer bendición a nuestra vida de diferentes formas y nos gozamos por ello. Ser bendecidos por Dios es lindo, es bueno, es hermoso, pero no es suficiente. Mucha gente bendecida por Dios se va a perder en el último tiempo. Mucha gente bendecida por Dios no va a entrar a la gloria de Dios. Bendecida económicamente. Hay gente súper bendecida económicamente y no va a entrar a la gloria de Dios.
gente bendecida familiarmente, familias hermosas, etcétera, etcétera. Y es una bendición maravillosa, pero no es suficiente. No es suficiente. Gente bendecida espiritualmente, con talentos, con dones, con ministerios, con cosas lindas que Dios le entregó a aquel hombre, a aquella mujer. Le dio un don hermoso, le dio un talento lindo, le dio un ministerio hermoso, glorioso. Y se goza la persona y se gozan los demás con lo que Dios le dio a aquella persona. Pero confundimos lo que es bendición de Dios con dirección de Dios. Dos cosas muy distintas. Las dos son cosas que vienen de Dios, pero una es la dirección, otra es la bendición. Dios nos bendice por su gran misericordia. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno y bendice al convertido y también bendice al inconverso de pasada, porque Él es bueno. Y no es suficiente con que alguien diga: yo soy bendecido por Dios. Qué bueno que seas bendecido. Qué bueno que Dios te haya bendecido económicamente, materialmente. Qué bueno que Dios te haya bendecido familiarmente, emocionalmente. No batallas con estorbos, con problemas, etc. Qué bueno que Dios te haya bendecido espiritualmente. Dios te regaló un don hermoso. Dios te regaló un ministerio, un talento maravilloso. Qué bueno que Dios te haya dado todo eso. ¿Pero es suficiente eso? No, no es suficiente. Porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esta es la evidencia de ser verdaderamente los hijos de Dios. Cuando hay dirección de Dios, cuando hay dirección, la bendición, hermano, esa automáticamente Dios promete que si tú caminas con dirección del Espíritu, la bendición de Dios te va a seguir a ti. Pero cuando tú no tienes dirección de Dios y solo andas buscando tú la bendición de Dios, te puedes extraviar y perder. Me explico, una vez más repito esto para que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando hay dirección de Dios, tú vas dirigido por el Espíritu de Dios. La promesa de Dios es que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia con la dirección del Espíritu de Dios, todas las demás cosas vendrán como una añadidura. Ellas te buscarán a ti. Las bendiciones de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Aleluya. Siempre las bendiciones siguen la dirección de Dios. Cuando eres dirigido por Dios, dirigido a la voluntad de Dios, dirigido a esa perfecta voluntad, siempre Dios promete: yo te daré no lo que tú quieres, a lo mejor ni siquiera lo que tú deseas, sino lo que yo tengo para ti. Lo que yo tengo para ti te lo daré. Todas las añadiduras, todo lo demás vendrá como una añadidura. Pero el que no tiene dirección de Dios y busca la bendición de Dios, busca bendiciones de Dios, se puede extraviar. Un ejemplo de ello es el pueblo de Israel en el desierto. Salieron de Egipto sin dirección de Dios. ¿Por qué digo sin dirección de Dios? Caminaron 40 años en el desierto y murieron la mayoría ahí. Solo 2 entraron a la tierra prometida de la generación que salió, Josué y Caleb. Pero digo sin dirección porque la Biblia dice que una columna de nube los cubría de día y una columna de fuego de noche, y Dios los guiaba de cierta manera a través de la columna de fuego, la columna de nube. Pero la palabra de Dios dice que caminaron dando vueltas, círculos, un círculo vicioso por 40 años. Tenían que haber tardado 3-4 semanas máximo de llegar de Egipto a la tierra prometida, y tardaron 40 años y ni siquiera llegaron, murieron. No miraron bendición de Dios. El mar se abrió de par en par. Dios inundó y ahogó a los egipcios. Dios les dio maná del cielo. Dios les dio un calzado, un vestuario que no se envejeció ni se desgastó en 40 años. Aleluya. Dios les dio carne hasta que les salió por las narices, codornices que comieran. Dios les dio agua de la peña. Dios los bendijo sobreabundantemente. Sin embargo, perecieron. Bendecidos pero perdidos, sin dirección de Dios. ¿Y por qué no había dirección de Dios? Si allí estaba la presencia de Dios.
si allí estaba la columna de fuego, si allí estaba la nube de día y la columna de noche? ¿Por qué perecieron si allí estaba Dios? Porque no buscaban la dirección de Dios. No querían la dirección de Dios. Querían la bendición de Dios. Querían la comodidad, querían el beneficio, mas no el compromiso. Y Dios dice: yo no trabajo de esa manera. Si quieres mi dirección, vas a buscar primeramente lo que a mí me agrada, lo que a mí me honra. Vas a hacer mi voluntad y no la tuya. Vas a decir: primero busco tu reino antes que mi reino, tu voluntad antes que mi voluntad, tu deseo antes que mi deseo, lo que tú dices antes de lo que yo digo. Pero el que busca la dirección de Dios no se perderá en esta vida. Su familia no se perderá, su hogar no se perderá. La dirección de Dios nos promete llevarnos a la tierra prometida, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a la bendición de Dios. Aunque por un momento claudique la familia, el hijo medio se aparta, pero Dios tiene promesas fieles y firmes. Cuando el hombre, el padre, la madre permanecen firmes en el Señor, no titubean y dicen: mi casa y yo serviremos al Señor de gloria, y Él honra a aquellos que deciden seguirlo. Dirección de Dios. Dirección de Dios. El Espíritu de Dios dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados, hermanos, ser guiado es más que una experiencia bonita con Dios. Hay gente que Dios la toca, la llena, la bautiza con su Espíritu, pero no es guiada por el Espíritu de Dios. Salen de la iglesia, vuelven a la casa a pelear, a gritar, a discutir, a maltratar, a ofender, a chismear, a hacer lo que Dios no quiere que haga. Pero fue bendecida acá, pero acá Dios la tocó, pero acá la manifestación de Dios estuvo sobre de él, sobre de ella. Qué bueno, la manifestación de Dios, esa libertad hermosa, es con el propósito de que puedas a sí mismo conectarte con Dios. Pero una vez que te conectas con Dios, poder caminar con la dirección de Dios. Caminar con la dirección de Dios. ¿Qué pide Dios de mí? Es lo que me pregunto cuando quiero buscar la dirección de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? No qué quiero yo de Dios o qué pido yo de Dios. Generalmente nos acostumbramos a buscar a Dios y lo primero es lo que yo pido, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero hermanos, qué hermoso si comenzamos a acercarnos a Dios y comenzamos a humillarnos y a decirle: Señor, hoy no vengo a decirte qué quiero yo de ti, qué pido yo de ti. Hoy quiero que me muestres qué pides tú de mí, qué quieres tú de mí, en qué camino quieres que camine, qué quieres que haga, qué quieres que cambie, qué quieres que emprenda. Ya no quiero solo pedirte yo: Señor, dame aquí, dame acá, dame allá. Quiero ir para allá y quiero ir para allá. Respáldame aquí, respáldame allá. Sin preguntarnos si es su voluntad o no. Sin preguntarnos si es la dirección que Dios tiene para nosotros o no. Pero qué hermoso el que uno comience a negarse a sí mismo un poquito y comience a buscar a Dios con el interés y el propósito de buscar dirección por encima de bendición. O sea: Señor, tengo muchas necesidades y necesito esto y esto y esto y esto, mil cosas. Pero Señor, antes que todas las bendiciones que quiero que me des, primero me importa tu dirección, Señor. Quiero que me guíes, quiero que me dirijas, quiero que me enseñes el camino por el que debo de andar. Quiero que ordenes mis pasos, Señor. Quiero que ordenes mi vida, quiero que ordenes mi familia, quiero que ordenes mi matrimonio, quiero que ordenes mi hogar. Quiero dirección, Señor, quiero dirección. El pueblo perece porque no tiene visión. Otra traducción dice: por falta de dirección. O sea, si no tenemos dirección, nos extraviamos, bendecidos y perdidos. ¿Recuerda lo que pasó con los 10 leprosos? Que dice que vinieron al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, sánanos, estamos condenados a muerte. Y el Señor tuvo misericordia: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando iban en camino, todos fueron sanados. Pero cuando todos fueron sanados, 9 de ellos siguieron su camino. Y solo uno, que era samaritano, regresó a los pies de Cristo
a decirle: gracias, Señor, mi vida estaba perdida, estaba condenado a muerte, no servía, no valía, no era nada, y ahora he recuperado mi vida. Gracias a ti te la devuelvo a ti, la pongo a tus pies, la pongo a tu servicio. Dale dirección a mi vida, Señor. Quiero caminar contigo, quiero hacer tu voluntad. Y dice el Señor que no fueron 10 leprosos los que sané, porque solo veo uno aquí y es un samaritano. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿No fueron bendecidos? ¿No fue suficiente lo que hice por ellos? Condenados a morir, y restaurarlos, sanarlos, libertarlos, hacerlos nuevos, y salir como que no me conocen. Entonces así vive el hombre cuando busca la bendición de Dios. Rápido se olvida de lo que Dios hace por él. Rápido se olvida. Así sea el milagro más grande. He conocido gente que Dios hace milagros extraordinarios, que de la muerte los levanta, que en el hospital desahuciados los saca de ahí. Usted diría: ese de seguro va a servir al Señor, pero con todo su corazón no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios. Digo, no son todos los casos, pero hay muchos casos así. ¿Y por qué pensamos que si miráramos milagros, que si miráramos proezas, que si miráramos qué más milagros que los que el pueblo de Israel miró? Abrirse el mar de par en par, caer maná del cielo día con día, salir agua, un manantial de una roca, que no se desgastara su vestuario en 40 años. Mirar codornices, mirar una columna de fuego, una columna de nube de día y de fuego de noche, milagros extraordinarios, ¿verdad? Fuentes de agua, echando ahí un árbol y siendo limpiadas y sanadas, y tantas maravillas que miraron paso a paso. Pero dice la palabra: de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Por qué razón? Fueron gente bendecida, pero no fueron gente dirigida por Dios. Propone en tu vida darle prioridad a la dirección de Dios antes que a la bendición de Dios, porque se confunden esas dos cosas. Y mucha gente cristiana vive pensando que por cuanto es bendecida, todo está bien. Si yo muero hoy, me voy al cielo porque hablé en lenguas hace rato. Estuve en comunión con Dios. Porque fui a un culto y recibí bendición, y recibí sanidad, y recibí esto y recibí lo otro. Si me muero, de seguro me voy directo al cielo. Ser bendecido no te asegura nada, te compromete mucho. Entre más bendecido eres, más cuentas darás a Dios. Entre más bendecido eres, tendrás menos excusa delante de Dios. ¿Por qué no me serviste? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no me honraste? ¿Por qué no me agradaste? Si eras bendecido de Dios, si aún aquel que no bendije tanto como a ti me honró más, me obedeció más, me agradó más. Y a ti que te jactabas en la tierra de ser tan bendecido por Dios, nunca hubo fruto de esa bendición. Amén, así es. Nunca hubo dirección. Entonces es un peligro terrible, terrible. Y nosotros debemos de tener cuidado de no confundir y pensar que si Dios me bendice todo está bien. No, si Dios me bendice es porque Él es bueno. Si Dios me bendice es porque la palabra dice que su benignidad y su longanimidad me guían al arrepentimiento. Su paciencia me guía al arrepentimiento. Dios me bendice para que me arrepienta, para que le busque, para que le agrade, para que le honre, para que enderece mi camino. Ese es el propósito por el cual Dios me bendice sin merecerlo. Sin merecerlo. Entonces, cuando miramos, ¿verdad?, que Dios bendice a una persona, repito, Dios lo que quiere es que se arrepienta. Según Romanos 2:4 dice que ese es el propósito. Y el arrepentimiento es enderezar nuestro camino en la dirección correcta. Es mirar la brújula de Dios que nos dirige en la dirección correcta. Cuando no tenemos esa dirección, hermanos, vamos todos extraviados y no sabemos por dónde y no sabemos qué, y no sabemos si es por el norte o por el sur o por el este o el oeste el camino que debo de tomar. Pero el arrepentimiento endereza mi corazón
lo apunta y lo dirige en la dirección correcta donde debe de ir. Siempre que haya arrepentimiento de aquello que ofende a Dios, de aquello que estorba nuestra relación con Dios, de aquello que no agrada a Dios, siempre que haya arrepentimiento, el arrepentimiento será aquello que nos dé claridad en la dirección de Dios. Sin arrepentimiento buscaremos la dirección de Dios y nos sentiremos como aquellos hombres que iban buscando la estrella o al Señor Jesús cuando nació, y de repente perdieron de vista la estrella y ya no sabían ni por dónde, ni para dónde darle, para dónde será, si para aquí o para allá. Y en ocasiones en la vida así nos sucede. Nos sucede que nos extraviamos, que no sabemos el camino, que no sabemos qué decisiones tomar, que no sabemos qué camino escoger, que no sabemos de qué manera vivir nuestra vida, de qué manera ordenar nuestro hogar, de qué manera corregir a nuestros hijos, de qué manera desarrollarnos en nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos ayuda a enderezar esa brújula y mirar con claridad la voluntad de Dios es el arrepentimiento de aquella desviación, de aquello que sabemos que no agrada a Dios, que no honra a Dios, porque de otra manera, con todo y la bendición, nos perderemos. Un ejemplo de la bendición y la dirección es Sansón. ¿Recuerda la vida de Sansón? Sansón era un hombre bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Desde niño, desde el vientre de su madre lo escogió Dios. Y él nació escogido por Dios. Una fuerza sobrenatural que tenía. El Espíritu de Dios venía sobre de él, dice la Biblia. Y hacía proezas. Con una quijada de asno mató a más de 1000 filisteos. Agarró las puertas, los portones, que era algo impresionante de una ciudad. Las arrancó de raíz y fue y las plantó por ahí en un monte. Cosas extraordinarias. Y uno dice, ¿cómo podía hacer eso este hombre? ¿Verdad? Algo extraordinario, pero no era él. Era el Espíritu Santo de Dios que venía sobre él, lo bendecía, lo fortalecía, lo equipaba para hacer diferentes cosas. Pero la pregunta es, ¿era bendecido por Dios? Sí. ¿Era dirigido por Dios? Cometió error tras error, desviación tras desviación, equivocación tras equivocación, hasta que perdió la visión, los ojos. Se quedó ciego. La dirección. Nuestros ojos, físicamente hablando, son los que nos dirigen. Si perdemos la vista físicamente, andaremos palpando, andaremos necesitando que alguien nos lleve, porque no podemos ver, no podemos caminar, no tenemos dirección, porque no podemos ver. Los ojos del cuerpo son la dirección física para nuestra vida física, pero los ojos del alma, el Espíritu de Dios dándonos dirección, son los ojos espirituales que nos pueden dirigir y decir: por aquí, hijo, por acá, no tropieces con esa piedra, cuidado por ahí. El sabio mira el mal y se aparta, mas el necio pasa y sufre el daño. No te metas en este terreno, aléjate de lo que no me agrada, aléjate de aquello otro. El Espíritu de Dios es real, es genuino, es auténtico y sigue guiando y dirigiendo a la iglesia que se deja dirigir, que se deja guiar. Sigue todavía guiándola. La iglesia primitiva comenzó con la dirección del Espíritu de Dios. Y todavía hay iglesia que es dirigida por el Espíritu de Dios. Pero cada día lo que se busca aún en el cristianismo general es la bendición, entre comillas. ¿Y qué importa la dirección? ¿Sí me explico? ¿Qué importa la voluntad de Dios? Entonces puedo terminar ciego como Sansón. Una fuerza enorme, bendecido por Dios con fuerza, pero sin dirección. ¿Y por qué no tenía dirección? ¿Porque Dios no se la quería dar? Claro que Dios se la quería dar. Él no escuchaba la dirección, él no quería dirección. Él quería hacer lo que él quería. Él quería vivir como él quería. Él quería probar, experimentar lo que él quería. No quería escuchar consejos de papá y de mamá. No quería escuchar consejos de la dirección de Dios. No quería. Mi fuerza es suficiente. La bendición que está sobre mi vida es suficiente. No es suficiente. Terminó muriendo sepultado entre escombros
de aquel gran auditorio donde murió. Entonces necesitamos algo más que eso. Veamos un ejemplo más. Sé que el tiempo ya me ganó. Háganme una seña, por favor, cuando ya sea el momento. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Veamos un ejemplo de esto. Versículo 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Veamos un ejemplo. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 17. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y nos brincamos hasta el versículo 23. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué miramos en este pasaje? A un rey, un hombre que un día tuvo el espíritu de Dios sobre su vida. Un hombre que fue lleno del Espíritu, que profetizó, que fue guiado por el Espíritu en un inicio de su caminar. Pero dice la palabra que llegó un momento cuando se desvió el corazón de Saúl. Cuando el corazón de Saúl lo que quería era solamente complacer al pueblo, era solamente él tomar el lugar de sacerdote, tomar el lugar de ofrecer holocaustos y hacer lo que él quería. Y se apartó de la voluntad de Dios. No ejecutó la misión que lo mandó el Señor de matar a Amalek y a su descendencia. Guardó al rey, guardó lo mejor de los animales y no obedeció al Señor. Y quiso justificar, ¿verdad? Diciendo: lo traje para ofrecerlo a tu Dios. Y Samuel le dice: ¿acaso se complace tanto el Señor en holocaustos, en sacrificios, como en que se obedezca mi palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y las ofrendas, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces miramos esa desobediencia, y entonces miramos que en este caso el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Un espíritu malo de parte del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios tiene buenos espíritus y malos espíritus? No, simplemente lo que sucede acá es algo parecido a lo que sucedió en 1 Corintios capítulo 5. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, hay fornicación, dice que tal fornicación y entre los gentiles se oye que alguno tiene la mujer de su padre, su madrastra. Dice: yo me he reunido con ustedes y al tal lo he entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, lo he entregado a Satanás para que lo zarandee, a ver si se arrepiente y es salvo en el último día. Entonces Saúl fue entregado a Satanás, fue entregado a un mal espíritu por Dios. ¿Con qué fin? A ver si se arrepiente este hombre, a ver si siendo zarandeado y sacudido por Dios, mejor dicho por el enemigo, ¿verdad? Entonces a ver si de esa manera recapacita y viene corriendo a mí. Pero no fue así. Dice la palabra que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y entonces los criados de Saúl le dijeron: mira, viene un espíritu malo sobre ti, déjanos buscar a alguien que sepa tocar bien y que sea siervo de Dios y que sea de bendición y que venga a ministrar delante de ti, para que cuando te venga este problema ministre tu vida y te sientas mejor. Y el versículo 23, bueno, dice que buscaron a David, hijo de Isaí. Y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice que David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, ¿qué miramos? Vemos que había
un problema con Saúl. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Oiga bien esto. El Espíritu de Dios, cuando entra en tu vida, siempre, siempre, siempre entra con aviso. En Pentecostés entró con un estruendo, con como llama de fuego apareciéndose sobre la cabeza de aquellos, algo maravilloso que sucedió, ¿verdad? Y en diferentes momentos, en diferentes lugares entra, pero siempre hacía su aparición es palpable. Hermano, el Espíritu de Dios no puede entrar en la vida de una persona sin que aquella persona se dé cuenta. Créame que cuando el Espíritu de Dios entra en uno, llega a uno, hermano, lo estremece y uno siente y percibe, aunque no entiende. Cuando el Espíritu de Dios entró en mi vida aquella primera vez, yo no conocía, ni sabía, ni entendía nada de lo que la Biblia dice, porque no conocía la Biblia, ni nada de este tipo de manifestación del Espíritu, pero fue algo palpable. El Espíritu de Dios llega a tu vida, entra a tu vida y nunca más será tu vida igual. O sea, impacta tu vida, marca tu vida, trae manifestación con una paz inexplicable. Si no es otra cosa, con un gozo, con dones, con lenguas, con manifestaciones de un tipo o de otro, con un quebrantamiento, con llanto. La manifestación es diversa, no necesariamente es la misma en todos. Puede ser diferente en unos que en otros, pero aunque sea diferente, todos nos queda una marca maravillosa de esa manifestación. Cuando el Espíritu de Dios entra, avisa su entrada, anuncia su entrada. Pero cuando el Espíritu de Dios se aleja en silencio. Y en veces no se da, o casi nunca se da cuenta la persona, hasta que ya anda completamente perdido. Cuando el Espíritu de Dios se comienza a apartar, no te avisa, no te anuncia. O sea, miremos a Saúl y el Espíritu de Dios se alejó. Y hay tanta gente que comienza a comprometer su vida espiritual, y comienza a comprometer su caminar con Dios, y comienza a comprometer su obediencia a Dios, y cuando menos acuerda se va apartando el Espíritu de Dios de su vida. Y llegan momentos, o llega un momento donde se siente muerto, seco, vacío, insípido, todo, aún un servicio como este, hermano, un servicio como esto, lo que le da vida es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es lo que nos hace saborear la alabanza, saborear la palabra, saborear lo de Dios. Es el Espíritu de Dios lo que nos da la habilidad y la capacidad para disfrutar y gozar, para identificarnos con lo de Dios, el alimento de Dios, la palabra, la presencia, la gracia, la misericordia, el amor, la paz de Dios, el gozo de Dios. Todo lo de Dios es por medio del Espíritu de Dios en nosotros, que lo percibimos y que lo disfrutamos y que nos conectamos y que lo gozamos. Si el Espíritu de Dios se aparta de uno, uno pierde el medio para conectarse con todas esas cosas hermosas de Dios. Por eso decía en Romanos, es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temores, en opresiones, en depresiones, en esclavitud, en odios, en rencores, en maldad, en amargura. Hemos recibido el espíritu que nos liberta, el espíritu que nos conecta con el gozo, con la paz, con la alegría, con el perdón, que Dios nos da la habilidad para poder vencer el rencor, el odio y todo lo que quiere amargar nuestra vida. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Ya le termino. Dice que David venía cuando aquel mal espíritu estaba sobre Saúl. Estaba lleno de ansiedad, increíblemente. Yo me imagino a Saúl súper deprimido, como lo describe la palabra. No solamente porque me lo imagino, porque leo lo que dice la palabra de él, cómo estaba, cómo se sentía, lo que hacía, la amargura, los celos, la envidia que le carcomía.
Desde que miró a David que dice que venía de la guerra y las mujeres salieron, ¿verdad?, con panderos y danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl dijo: pues que a este nomás le falta el reino, ya le están dando 10,000 y a mí nomás 1,000, ¿verdad? Entonces no le gustó. Entonces, ¿qué había en el corazón? No había nada bueno, no había algo correcto. Todo eso le fue estorbando y lo fue desviando, y por eso vino aquel espíritu malo de parte de Dios. Pero dice la palabra que cuando vino David, comenzó a ministrar con aquella arpa, con aquella alabanza, aquellos salmos, aquella presencia hermosa de Dios. Y era una bendición. David era, imagínense, para que la Biblia lo llame el dulce cantor de Israel. Era un adorador, era un hombre apasionado por Dios, era un hombre que se envolvía y se perdía adorando, cantándole a Dios, expresándole su amor y su gratitud de muchas formas y con muchas palabras. Los salmos son una evidencia de ello. Entonces este hombre cuando viene a ministrar delante de Saúl, dice que ministraba, y aquella unción, aquella presencia, aquella ministración le traía paz y alivio a Saúl. Pero dice la palabra que se retiraba David y volvía aquel mal espíritu a atormentarlo. O sea, lo que quiero que veamos es soluciones temporales, soluciones superficiales, soluciones que no son reales. Cuando queremos depender de alguien más para solucionar nuestro problema, pero no abrimos nuestro corazón a Dios para ser libres de lo que nos estorba, para que Dios ministre y bendiga nuestra vida directamente. O sea, no puedo depender de un David, porque por ungido que esté ese David, me ayudará un momento y después seguiré con mi problema. Ore por mí, hermano, orará por él y se sentirá mejor al momento y después se sentirá igual. ¿Por qué razón? Porque no podemos depender de la libertad, de la presencia de que hay en alguien más, porque eso será un remedio momentáneo, eso será algo que anestesiará tu dolor, pero no quitará tu problema. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitaba Saúl? No necesitaba solamente a un David ungido ahí que le ministrara. Necesitaba volver su corazón a Dios. Un arrepentimiento delante de Dios. Necesitaba dirección de Dios. Y la dirección viene, cuando la hemos perdido, viene a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que vuelve a iluminar y alumbrar nuestros ojos y a darnos dirección y a enseñarnos lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios desea de nosotros, y nos quita un poco la mirada de lo que nosotros creemos necesitar y nos abre los ojos más a lo que Dios pide de nosotros que lo que nosotros pedimos de Dios. ¿Me explico? Cuando usted abre sus ojos más a lo que Dios pide de usted y lo cierra más a lo que usted pide de Él, usted terminará siendo mucho más bendecido de esta manera, porque será dirigido por Dios. Y cuando es dirigido por Dios, sin que usted busque las bendiciones reales, verdaderas, auténticas, genuinas de parte de Dios, ellas lo seguirán, ellas lo perseguirán, ellas lo alcanzarán donde quiera que vaya, donde quiera que esté. La bendición de Dios estará sobre su vida, porque camina con dirección de Dios, camina con dirección de Dios. La palabra del Señor nos dice en Mateo 7:21 que en los últimos días, cuando estemos delante del Señor, dice que muchos llegarán y le dirán: Señor, Señor, ábrenos, porque en tu nombre, dice, hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, éramos personas bendecidas. Algunos dirán: recibimos bendición. Otros dirán: fuimos de bendición, hicimos milagros en tu nombre, recibimos milagros en tu nombre. Los dos aspectos no son suficientes. El recibir, como el pueblo de Israel recibió,
como los 10 leprosos recibieron, o el ser instrumentos para hacer. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, fuimos instrumentos de bendición, profetizamos en tu nombre. Les diré: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Fueron de bendición? Sí. ¿Fueron instrumentos bendecidos? Sí. No solamente el que es bendecido, sino también el que es de bendición puede correr riesgo o corre el mismo riesgo. Todos necesitamos la dirección de Dios por igual. Los que recibimos como los que damos. Los que hacemos una cosa como los que recibimos aquella cosa. Todos necesitamos la dirección de Dios, y la dirección de Dios es una de las riquezas más hermosas que podamos tener de parte de Dios. La dirección de Dios no a todos nos gusta, no siempre nos gusta, porque Dios no siempre nos dirige donde queremos ir. Casi siempre nos dirige donde no queremos ir. La dirección de Dios no siempre nos da lo que nos gusta. Muchas veces nos quiere dar o nos lleva por donde no nos gusta. Un ejemplo claro y evidente es el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, de 1 al 4, cuando fue llevado, dice que el Señor Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No dice fue llevado por su carne, no dice fue llevado por los hombres, fue llevado por X. No, fue llevado por el Espíritu. Entonces pensamos muchas veces que el Espíritu de Dios solamente me va a llevar a lugares hermosos, a experiencias lindas, a mirar esto y a mirar lo otro, y a decirme: mira, ora por aquel paralítico para que ahorita se levante y ande, y no sé cuántas otras cosas. O sea, eso es bonito. Si Dios usa a alguien así, gloria a Dios. No digo que es malo, no, está bien. Pero qué triste cuando se busca solo la dirección de los beneficios y de la bendición, y no la dirección genuina de parte de Dios, que nos lleva a la voluntad de Dios, que nos lleva a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí nos puede llevar el Espíritu, sí. A Ezequiel, en Ezequiel 37, lo llevó a un valle de huesos secos, y que estaban secos en gran manera. Le abrió los ojos el Espíritu de Dios. Y cuando a nosotros nos abran los ojos como a Él se los abrió, miraremos este mundo como ese valle lleno de huesos secos. Y como le preguntó a él: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tus vecinos, tus amigos inconversos, tu familia, los que ves en la calle, la gente que te encuentres día con día? ¿Vivirán estos huesos? ¿Cambiarán estas vidas? Señor, yo no lo sé, los veo tan perdidos, tan muertos, tan secos, pero yo sé que tú eres Dios. No sé si tú quieres, vivirán. Profetiza sobre estos huesos, háblales mi palabra, porque así ha dicho el Señor: huesos secos, yo les doy vida para que vivan. Esa era la dirección de Dios sobre Ezequiel, guiándolo a un valle de huesos secos. Al Señor guiándolo al desierto para ser tentado por el diablo. Esos lugares no nos gusta frecuentarlos. Ese tipo de procesos no nos gusta pasarlos. Pero lo hermoso es que donde el Espíritu te mete, el Espíritu te saca. Y lo hermoso es que no te saca como te metió. Te saca pulido, refinado, trabajado, transformado para la gloria y la honra de su nombre, cumpliendo en ti el propósito para el cual te guió en esa dirección. Te guió en esa dirección. Él no se equivoca. Él no te va a guiar al desierto para sacarte del desierto amargado, frustrado, confundido, estorbado. No, cuando Él te guía y te mete en